Eduardo, tengo un tema. Y antes de comenzar con el tema que toca, que sería la parte 5 de este estudio, es que quiero soltar a todos los oyentes que no se pierdan la parte 4 que ya está disponible en nuestro canal de YouTube, para que puedan entender el paso a paso del por dónde vamos antes de escuchar este. Porque si no lo escuchan, se van a perder. El capítulo 4 estuvo súper interesante, mucho que aprender, mucho que analizar. Y pues por esa misma línea de profundidad es que vamos entonces a continuar con la parte 5. Y hoy ahora se van a cubrir varios temas, bastantes temas. Empezamos, Edward. Sí, pues te bendiga. Vamos a comenzar este podcast hablando sobre cuando Judas ofrece entregar a Jesús. Judas se presenta, ¿verdad?, a los sumos sacerdotes, al oficial de la guardia, para, ¿verdad?, decirle que iba a entregar a Jesús. Eso, vamos para el libro de Lucas, capítulo 22. Dice así, capítulo 20 del 1 al 6, vamos a leer. Dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Aquí hay algo bien interesante, ¿verdad? Y mucho hablamos de Judas Iscariote, de cómo lo hizo, y es interesante porque él esperó un momento preciso para poderlo hacer. Y ¿verdad?, los estudiosos que estudian esto, ¿verdad?, esta trayectoria, dicen ellos que ese miércoles de esa semana, era un día donde era para retiro. Era para retirarse, era para, ¿verdad?, para buscar la presencia del Señor. O sea, en otras palabras, no había mucho bullicio, había silencio. Entonces, cuando yo estaba buscando, ¿verdad?, esta información sobre este acontecimiento, pues me dio luz a esto. Porque yo me preguntaba cómo es que Judas se acerca a los principales sacerdotes y ofrece entregárselo, porque había gente, ¿sabes? Estaba Jesús, estaban los de sus discípulos, había más pueblo. Y entonces ahí donde yo pude ver un poquito de luz, y decía, ahora yo entiendo. No estaban los discípulos, Judas aprovecha que no había tanta gente en el templo, en ese templo de ahí, y van de los principales sacerdotes y llega a ese acuerdo con él, de entregar a Jesús. Porque había que encontrar la manera. A mí me llama mucho la atención esa forma en la que él lo hizo, cómo él estudió, ¿verdad? Cómo él planificó y desarrolló y llevó a cabo ese plan, por esas cosas que señala. Y, y, me, y me llama la atención también el momento en que simplemente Judas se acerca a los jefes, ¿verdad?, del templo, Los sumos o los sacerdotes, sacerdotes, los exacto. principales, Y él simplemente, sus palabras fueron, quiero entregarlo. Sí, Y ellos se alegraron y le respondieron, si quieres te damos dinero sí, convidada, en otras palabras, él no se lo pidió, ellos dijeron, te vamos a dar dinero. a cambio de tu Pero hay, entrega. hay algo bien interesante que dice el versículo 3. Dice, y entró Satanás en Judas. Sí. Otras palabras, ¿sabes? Entró en él el estratega de la malicia para hacer todo lo malo, para hacer todo lo contrario a Dios. ¿Ya? El estratega por excelencia, que es Satanás, que se lo reprenda. Y eso hoy día, aunque no no con este contexto, porque nadie se puede asimilar a Jesús. Eso no hay hombre en la tierra que pueda llenar los zapatos de Jesús. Pero hoy día sigue habiendo la misma traición en nuestras congregaciones. Sí. Y por lo menos, casi siempre es un allegado, Un cercano, sí. de quien más tú confías, de más que tú le cuentas tus cosas, casi siempre es ese el que te traiciona. Y eso duele y pues, pero eso pasa. Entonces hablamos mucho de Judas, pero mira, a veces hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo que hizo Judas Iscariote cuando entregó al Señor. No es lo mismo, porque no es lo Sí, mismo sí. entregar a Jesús, al Hijo de Dios, a entregarme a mí, que yo no soy nadie. ¿Sí? Y me Pues, llama también el punto de que Judas planeaba, ¿verdad?, entregar a Jesús, pero en un momento que no hubiese nadie o que no hubiera mucha gente, como dice, ¿verdad? sí, sí, O sea, a escondidas. sí, escondida O del sea, pueblo. que si se estaba escondiendo para hacer lo que él quería hacer, es porque él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Pues claro, cuando uno hace cosas malas, uno se esconde. Uno Así se es, esconde. Porque los fariseos no querían echarle mano a Jesús delante del pueblo, delante del porque pueblo. lo iban a apedrear. Sí.
O sea, le iban a apedrear, no le iban a permitir que ellos se llevaran a Jesús. No Sí. se lo iban a permitir. ¿Sabe? Y ellos sabían, por eso es que la Biblia dice, ellos buscaban la manera El momento, sí, para echarle mano a oportunidad. Jesús. Y pues llega este hombre, uno de los 12 discípulos, Satanás entra en el corazón de ese hombre, y ese hombre pues le ofrece entregarlo. Pero ya Jesús lo sabía que eso iba a Así pasar. es. Así es. Desde que Jesús Sabía vio, cuándo, cómo y dónde. desde que Jesús vio a Judas, él sabía que eso iba a suceder. Sí. O sea, y más adelante vamos a ver lo interesante de cómo los discípulos veían a Judas. O sea, que Exacto. Judas no era tampoco cualquier persona Sí. en el grupo íntimo de los 12 discípulos de Jesús. Por eso era tan difícil de que lo creyeran, ¿verdad? Y pues más adelante vamos a hablar sobre esa, que se cumple esa Sí, le vamos a dar continuidad sí, ahí. más adelante, sí, vamos a darle continuidad. Bueno, ahora vamos a hablar, vamos a estar en el lavamiento de pie, pero vamos en el libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 13 de San Juan. Y lo cogí en San Juan porque es más, se puede entender un poco mejor. Ok. Entendemos que los demás evangelios hablan, pero escogimos el Evangelio según San Juan porque el orden es más sencillo para explicar. Y verdad, y aquí vamos a hablar sobre sobre la Santa Cena y la Cena del Señor, el lavamiento de pies, y cuando entonces Jesús anuncia la traición de Judas. Sí. Y así que este capítulo está bastante ampliado. Interesante. Bastante ampliado. Así que vamos a tratar de explicar, ¿verdad? Que ustedes lo puedan entender. Porque aquí estamos entrando prácticamente lo que se hace en Semana Santa en la iglesia, lo que naturalmente pues se hace. Sí. O sea, ya aquí estamos entrando a los rituales Sí. de Semana Santa que practicamos, ¿verdad? Y entendemos, ¿verdad? Que deben profundizar un poco más, y no solamente para verlo superficial, porque hay muchas personas que son recién convertidos, que no conocen, Exacto. que solamente por película o por la iglesia o tradicional. por series, ¿sabes? o por novelas, Sí, cosas no así. es lo mismo, y No. nosotros tenemos, ¿verdad? La obligación, el deber de explicarle las escrituras y lo que pasó realmente Correcto. esa semana, que es lo que hemos estado haciendo. Sí. Dice el capítulo 13 de Juan, y en esta tú me vas a tener que ayudar porque hay mucho material. Sí. Y tú me vas a tener que ayudar porque Vamos allá. está profundo, está cargado esto. Capítulo 13 del Evangelio según San Juan, dice la palabra del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Eso es como un trabalengua, ¿verdad? Ujú. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor. Entonces vino a Simón Pedro, Jesús Sí. vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, refiriéndose, ¿verdad?, a Judas. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Y así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os hecho? Bien, cuando vamos al lavatorio de pie, o al lavamiento de pie, Ujú. que es un mandato del Señor, la Biblia lo da como un mandato, y la Biblia dice que cada vez que hagamos esto, ¿verdad?, a hacerlo como Él, unos a los otros, ¿sabes?, que lo hicieran, que lo practicaran, y eso tiene un significado de humildad, Sí. de bajarse, porque quien lavaba los pies eran los sirvientes. Sí. O sea, no era cualquiera, o sea, eso no era todo el mundo, sino era una persona que era sirviente. Y Jesús se bajó a tal nivel que se puso como de sirviente, de servir. Dice: esto yo lo estoy haciendo, y le estoy lavando los pies porque sus manos, su cabeza está limpia, como dijo a Pedro: tu cabeza y tus manos están limpias, no tengo que lavarte eso, pero los pies te los tengo que lavar, ¿verdad? Y eso significa, Angélica, que en el caminar, nuestro caminar, va a haber momentos que nos vamos a ensuciar Así es. y nos podemos manchar. Así Por es. eso tenemos que lavarnos los pies. Eso es lo que Jesús le quería decir a sus discípulos.
Tu cabeza está bien, después que tú me tengas aquí a mí, después que tú medites en mi palabra, y guardes tus manos, y te haces mal, tú no necesitas ser limpio, que tú estás limpio. Tu corazón, tu cabeza está limpia, tu corazón está limpio. Porque para que llegue al corazón, primero tiene que pasar por tu cabeza. Así es. Ahora los pies te los tengo que limpiar. Pero va a estar en un mundo lleno de mucha maldad y muchas dificultades. Y te pregunto, ¿qué significa, cuál es el significado como tal que se le da a ese acto del lavamiento de pies? ¿Cómo que significado? Por ejemplo, yo he leído en libros como tal, lo he leído en libros, que hay autores que dicen o explican, ¿verdad? Que ese acto del lavamiento de pies significa un acto de servicio. Sí, de servicio. De eso de servir a los demás, de ayudarlos, ¿verdad? O de cuidarlos de alguna manera también. Sí, fíjate, mira, sí, tiene que ver de servicio. Y aquí más abajo en la palabra dice, en la misma palabra te contesta esa pregunta. Y Jesús le dice, mire, vosotros me llaméis maestro, versículo 3 en adelante. Vosotros me llaméis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor del que le envió. Y me interesa, me impacta mucho este versículo, porque aquí vemos una vez más donde Jesús glorifica al Padre. Amén. Y Jesús siempre se puso debajo del Padre, ¿verdad? Mientras fue Jesús, Jehová. porque es así, ¿sabes? Sí. Es un hombre. Sí. Ahora Cristo, pues a nivel de Jesús, del Padre. Cristo. Sí. Jesucristo ya, Jesús esté resucitado, vino entonces a tomar su lugar. Pero aquí siempre Jesús enfatizaba, la gloria siempre se la daba al Padre. Y siempre decía, para glorificar al Padre. Y eso es bien interesante, Amén. un punto bien importante, que Jesús siempre fue bien cuidadoso en cómo se expresaba ante el Padre y delante de la gente. Siempre glorificó al Padre, en todo lo hacía. Ok, dice el versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. O sea, si lo pones en práctica, el lavamiento de pies los unos a los otros, si lo pones en práctica, son dichosos, ¿no? Bienaventurados, bendecidos. Entonces, dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, más para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. ¿Sabes? Y aquí está hablando nuevamente y está dando una señal de que sabía que lo iba a entregar. Y verdad, y entonces pues se levanta nuevamente, y entonces vuelve y se sienta a la mesa para entonces comenzar Con la cena. con la cena, sí, la Pascua, comer la Pascua con ella, con los discípulos. Y dice más adelante, ¿verdad? En versículo 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, mira cómo esto dice, y se conmovió en espíritu. De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Wow, y esto está aconteciendo, todo estos sucesos están aconteciendo en la cena de la Pascua, donde Jesús mandó al discípulo Juan y Pedro, ¿verdad? Que fueran a casa de un padre de familia y le dijera, el maestro necesita, ¿verdad?, celebrar la Pascua. Y había un aposento alto y preparado, y allí pues prepararon la Pascua. Ahí donde Jesús llegue, ahí donde se está dando todo este acontecimiento. Que lo relata mejor, creo que es en el libro de Lucas. Sí, Lucas lo relata más amplio, sí. Entonces, pues, ¿qué pasa? Cuando Jesús está viendo eso, que Jesús sabe, cuando yo decía, ven, pero ¿por qué? ¿Qué fue lo que llevó a Jesús a hacer el lavado de los pies, ¿verdad?, de sus discípulos, que fue uno a uno? ¿Sabes? Él fue uno a uno, ellos no fueron de él, ellos estaban sentados y fue donde yo estaba. Y eso se hace, y hacía mucho tiempo que yo no lo veía hacer. Yo sé que este año, pues, en la iglesia donde nosotros congregamos se hizo. Sí, se hizo el acto. Se hizo el acto y es un acto bien bonito. Y es bien bonito, pero yo diría que antes de hacerlo hay que explicar, enseñar a la iglesia, ¿verdad? Para hacerlo. Que entiendan, sí, para saber lo que está acto haciendo, lo que significa. Claro. Como todo, o sea, es bien interesante, la iglesia es bien interesante, y yo exhorto, ¿verdad?, que en todas las iglesias vamos a hacer esto. Todas las iglesias cristianas deben volver a hacerlo y educar a la iglesia y enseñarle lo que significa, porque hay que hacerlo. Así es. Ahora, y si se puede hacer jueves según el orden, pues mejor todavía. Claro. ¿Verdad? Se puede seguir la trayectoria desde la semana de Jesús. Ahora bien, cuando Jesús está diciendo que Jesús está repartiendo la cena, ¿verdad?, que están comiendo, y él dice la palabra que él toma el pan y lo partió.
Dice, este es mi cuerpo. O sea, lo partió, dice, este es mi cuerpo que por vosotros partido. O sea, refiriéndose de la forma que él iba a morir. Sí. Que su cuerpo iba a ser molido. Dice el profeta en Isaías, dice que molido fue por nuestras herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él y por sus llagas somos nosotros curados. ¿Sabes? Él fue molido, su cuerpo fue partido. Literalmente no, porque él estuvo completo, ¿sabes? Pero fue molido por dentro. ¿Sabes? Él dice, este es mi cuerpo. ¿Sabes? Entonces, y repartió la copa, dice, esta es la copa que simboliza el nuevo pacto. Correcto. ¿Verdad? Que es mi sangre, simboliza la sangre, que es la copa, el nuevo pacto, que hizo con nosotros, con la iglesia, con su iglesia, con su pueblo. Sí. Y eso pues lo practicamos. Muchas iglesias, ¿verdad? Lo hacen una vez al mes, una cada 2 meses, una 3 meses, y otras pues lo hacen cada culto. Cada culto, una vez los domingos. O sea, sí, dependiendo de ¿cómo se dice? De la costumbre que practique cada sí, no es reglamento, es reglamento, de verdad, de la iglesia, de los concilios, como sea. Y lo hacen, y pues cada cual lo hace, ¿verdad? Como entienda. Y eso pues es bíblico, no puedo decir que no es bíblico porque lo es, eso es bíblico. Así que lo importante es que cada vez que lo hagamos, pues hagamos enfatizar al pueblo lo que significa eso. Y hacerlo a conciencia. Y hacerlo que el pueblo esté consciente. De manera indigna, como también lo explica la Biblia, ¿verdad? Que hay una forma, ¿verdad? En la que se ingieren eso. Sí. Mira, en ese punto yo quiero poner, ¿verdad? Que este acto de la cena, o la Santa Cena como le llamamos nosotros, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer unas cosas como nosotros creemos que debemos hacer. Correcto. Las cosas hay que hacerlas según la palabra, como dice su palabra. O sea, nosotros no podemos hacer las cosas como a nosotros nos da la gana, ¿verdad? Por decirlo así en español puertorriqueño. Porque la idea de la palabra es que la gente aprenda. Y yo entiendo que para hacer esto tienes que tener una conciencia de lo que tú estás haciendo. Y para tú tener esa conciencia, tú tienes que tener primeramente un encuentro con Jesucristo. Porque ahí los discípulos todos. Sí, todos los que participaron en ese acto ya estaban, tenían conocimiento, entendimiento. Y eso pues hoy día en eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Y cada cual, pues tiene que hacer las cosas según la palabra. O sea, preocúpate por obedecer la palabra del Señor. Pedro le dijo una ocasión a los que estaban en el concilio, decía que creo que es necesario respetar a Dios, a ustedes. Yo respeto a Dios, o sea, yo tengo que darle cuenta a Dios, que tengo que honrarles a Dios. O sea, y esto es bien interesante porque hoy estamos en tiempos bien difíciles que la gente está haciendo en las iglesias cosas porque a ellos le parecen que son correctas y cuando tú vas a la palabra no son así. No están haciendo como está escrito, porque Dios no se deja hallar por los buenos deseos, intenciones, ¿verdad? Como he hecho otras ocasiones que cuando Saúl ofreció el holocausto a Jehová, supuestamente él tenía una buena intención. Esperar al profeta. Exacto, una buena intención, ¿verdad? Hacerle sacrificio a Jehová por la victoria que había tenido. Pero ¿qué le había dicho Jehová a Saúl a través del profeta Samuel? Espera que yo llegue. Exacto. ¿Y qué hizo? Se tardó el profeta, él vino y lo hizo. La buena intención, ¿qué le costó la buena intención? Fue el desechado. Dios no se mueve con buena intención, Angélica. Dios se mueve por obediencia en su palabra. Y hay que tener mucho cuidado que por nosotros tener buenas intenciones, podamos entonces nosotros no poder llegar hasta el reino de los cielos. Así es. Esto es así. O sea, yo estoy claro en eso. O sea, yo lo veo así. O sea, yo lo veo así. Y Jesús, pues ahí está donde Jesús le está diciendo a la muerte de Gamor y le hace el nuevo pacto, que gracias a su sangre, pues nosotros hemos sido injertados, es el pueblo de parte del Señor. Y en ese momento Jesús dice, y más adelante, en el versículo 23 en adelante, dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, versículo 24, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces Jesús, él entonces recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y yo, ahí te digo, para que esto se explique, ¿verdad? Lo de Judas Iscariote. Bueno, aquí pues yo voy a tomar parte de la explicación de este tema, y es que a nosotros se nos hizo un 8, como decimos por ahí, en cuanto a estudiar este momento, ¿verdad? Porque es que nos fijamos que mientras preparábamos el estudio, nos fijamos en ciertos detalles. No sé si alguien más se había fijado en esto, pero nosotros sí nos dimos cuenta.
Y nos tomó un buen rato poder aclarar el asunto, ¿ves? Y es que en el libro de Mateos 26-25, hablando sobre este momento, ¿verdad? En el que Jesús está revelando quién es la persona que lo va a traicionar. Mateo 26-25 dice: entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo. O sea, Jesús le dijo: tú lo has dicho. Sin embargo, en este mismo relato, en Marcos 14, 19, 20, dice: entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo dijo, o sea, Jesús respondiendo dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Cuando estudiamos lo que dice Lucas 22, 21, y luego más adelante en el 23 dice: mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Y finalmente en Juan 13:26 dice: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas. Estoy citando aquí todas las versiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando empezamos a comparar cada una de estas versiones, vemos que cada una de estas personas lo relatan de una manera distinta. Lo cual puedo entender o puedo ver cuando hay personas que dicen que en la Biblia hay contradicciones, pero sin embargo, una vez más demostramos y estamos demostrando que no hay contradicciones. Y ahora es que voy a entrar en el detalle, a explicar. Cuando nos pusimos a buscar, ¿verdad?, en cómo fue este suceso, la cosa, si fue que en efecto Jesús revela que es Judas porque mojó el pan y se lo entrega a Judas, o si fue que Judas pregunta directamente: ¿seré yo? Y Jesús le dice: bien has dicho, ¿verdad? Estamos buscando el orden de sucesos. Encontramos que Jesús estaba sentado a la mesa, para empezar, ¿verdad? En el orden de sucesos, según la Biblia, Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. Jesús dice: uno de ustedes me va a traicionar. Luego de esto, los discípulos se entristecen y empiezan a preguntarle: ¿seré yo? Y el otro discípulo: ¿seré yo? Y así sucesivamente, ¿verdad? Luego Jesús dice: el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar. Sin embargo, también pudimos notar en la búsqueda y en el estudio que aunque Jesús ya estaba dando como estas indirectas de que se refería a Judas Iscariote, los discípulos como que no entendían. Y Jesús les da otra pista, otra indirecta, y ellos no entendían. Hasta que finalmente, ¿verdad? Y ahí entramos en lo que es Mateos, cuando Judas dice: ¿acaso seré yo, maestro? Y ahí Jesús le dice: tú lo has dicho, ¿verdad? O sea, está confirmando. Y aún así, la escritura al final dice, la Biblia al final dice, que aún así, en ese momento, los discípulos simplemente no entendieron tampoco. Fueron como tres señales, tres indirectas, haciendo referencia a Judas de manera directamente, y aún así ellos no lo entendían. Entonces, y ellos lo que creían era que Jesús le estaba pidiendo a Judas que diera una ofrenda a los pobres o para alguna actividad o algo así. O sea, ellos nunca vieron, aunque Jesús se los decía, ellos no lo creían. Y entonces, cuando estábamos pues estudiando esto y hablando sobre esto, me acuerdo que cuando te estaba explicando, tú me decías: pero es que yo no entiendo cómo es que estos discípulos no entendían si Jesús se los estaba diciendo ahí directamente, ¿sabes? El que moja el plato conmigo, al que yo le dé este pan. Judas mismo pregunta: ¿seré yo? Y ellos todavía no entienden. ¿Serán brutos? ¿Serán brutos o qué? ¿Qué era lo que les pasaba? ¿Qué sucede? Que nos ponemos a investigar, ¿verdad? Y encontramos en la búsqueda que es que Judas gozaba de una reputación entre su hermandad, ¿verdad? Entre los hermanos, sus discípulos. Él gozaba de una reputación, de un nivel de respeto, al igual que Pedro, al igual que Juan y todos los demás discípulos, ¿ves? Por eso es que ellos no creían, aunque Jesús les decía: mira, es él, es Judas. Pero como él gozaba de un nivel de respeto entre sus hermanos, por eso se les dificultaba creer que era Judas. Sí, es como a veces nosotros preguntamos, le preguntamos al Señor unas cosas y Él nos contesta y nosotros no entendemos. Sí. No sé. Pero fíjate, hay un punto bien interesante
y es que es cuando la Biblia dice que Jesús mojó el pan y se lo da a Judas. Sí. O sea, no se lo puso en la boca, No. como lo presentan En por las ahí. películas No, y no, él eso. se lo entregó a Judas. Y eso tiene un significado y el por qué se hacía. Y en la búsqueda nosotros vamos a Sí. entender por qué pasaba y por qué. Hay cosas que hay cuando hay un versículo que a mí me impacta, yo me detengo y tengo que buscar qué es lo que quiere decir porque algo tiene. Ok. ¿Entiendes? Y logré entender que en los tiempos los tiempos de Jesús, ¿verdad? Cuando una persona tomaba el trozo de pan y lo mojaba y se lo dio a Judas, pues se lo está mostrando en una forma sutil que lo entregaría sin avergonzarlo Sin humillarlo. y humillarlo públicamente ante los otros discípulos. Mira cómo es esto. Ujú. Que Jesús, sabiendo que era él que le iba a entregar, él no lo humilló ni lo expuso frente a sus discípulos, sino que es un acto sutil, un acto de humildad, de amigo, Sí. le da ese, que es lo que significaba en ese tiempo, todo tiene un significado. Y, ¿verdad? Y era como una señal de honor, amistad y afecto. Ok. Jesús en eso le dio una oportunidad, la última oportunidad a Judas para que se arrepintiese de lo que iba a hacer. Al darle el pan mojado, Sí, era dándole esa como fue la última oportunidad, porque eso era un acto como de amigo, era algo bien. Sí. Y Judas lo sabía y entendía Sí, muy sí, bien Judas sabía. lo que significaba ese acto. Sí. Entonces, pero mira lo que dice más adelante, ¿verdad? Mira que dice el versículo 26, volviendo al 26-27, dice: respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Vuelve y lo dice, Ujú. y se lo da a Judas, ¿verdad? Y desde el bocado, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Sí. Y es cuando Judas se levanta y se va, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasa? Los discípulos no podían verlo, o sea, no pudieron ver, porque entonces ellos se creían que a lo mejor fue que lo mandó a comprar Sí, algo para los pobres. víveres para la o para cena que ellos. estaban, o Ujú. darle una ofrenda a los pobres o algo, Sí. ¿sabes? Pero nunca entendieron. Ellos entendieron después de. Después, sí. Pero en el después. momento, aunque Jesús se lo estaba diciendo directamente ahí en esas indirectas, ellos no entendieron. Pero no entendieron por eso mismo, porque es que él gozaba de un respeto. Judas gozaba entre sus hermanos del mismo respeto que el resto de sus hermanos. Y algo que me llamó la atención cuando lo estábamos estudiando e investigando sobre este suceso, es que los discípulos, cuando empezaron a preguntarle a Jesús que si eran ellos, si era alguno de ellos decían, maestro, señor, perdón, ellos decían señor, ¿seré yo? Sin embargo, el único que lo llamó maestro o rabí fue Judas, ¿sabes? Sí. Judas se mantuvo siempre en esa imagen tan proper, tan correcto, Sí. tan recto. Sin embargo, Jesús sabía quién era. Sí, Jesús ya sabía. Y sabía lo que hacía, ¿ves? Sí. Pero él mantuvo esa imagen, mira, hasta el final, hasta lo último. Que hasta Rabí le dijo así, Rabí, seré yo, maestro, seré yo. Sí, como... Y el único que lo llamó maestro. Y casi siempre el traidor, esas son las cualidades del traidor. La cualidad de un traidor es eso, la adulación, Correcto. ese acercamiento, Sí. como nosotros decimos, esa lambera de ojo. Sí. Siempre son rasgos del traidor, Los demás se mantuvieron humildes, Señor, seré yo, Señor. Y él, Rabí, Sí. ¿sabe? Mira, y Angélica, otro punto que sucedió también en ese ahí fue cuando Jesús le dice a Pedro que lo va a negar. Y dice en Lucas, ¿verdad? Lucas 22:31 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirme a tus hermanos. Pedro le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y tú sabes que yo leyendo el libro de Mateo, me parece que el Evangelio es un Mateo, habla de este mismo acontecimiento. Y nosotros estamos siempre hemos escuchado que fue Pedro el único, ¿verdad? Ujú. Que lo dejó solo, porque aquí hay 2 partes. Esta historia tiene 2 partes. Dice: yo iré contigo hasta la cárcel. Y los demás discípulos dijeron: nosotros también. Pues no solamente fue Pedro. Lo que pasa es que Jesús le dijo a Pedro: tú me vas a negar 3 veces, porque Pedro fue el único que estaba cerca donde estaba Jesús. Se mezcló con aquel pueblo que lo habían apresado, Ujú. y se sentaba con ellos para calentarse, ¿verdad? Y ahí fue donde pasó el suceso. Pero todos los discípulos dijeron que iban todos hasta la muerte con Jesús, y se fueron. Y todos se fueron. Sin embargo, solo hacemos mención de Pedro. Si solamente decimos que fue Pedro, Y no, fueron todos. Por eso Jesús dijo: herirán al pastor Y las ovejas se y se dispersaron. dispersaron. Es que Jesús era tremendo.
Jesús nos conoce. Así es. Jesús sabe los bocones que somos y los Sí, cobardes que los somos cobardes. también. Así que Jesús nos conoce. A Jesús no le sorprende nada. Pero es interesante, ¿sabes? Verla, a veces somos injustos, ¿verdad? Ujú. Las cosas que pasaron y esa última semana de Jesús fue tremenda, ¿no? Y después de eso, pues Jesús va, ¿verdad? Se retira al monte. ¿Tú tienes algo más que decir? Sí. Sí, ok. Que quería, ¿verdad?, enfatizar en el momento en que Jesús le dice a Pedro que Jesús ha orado por él Ah, sí. para que su fe no falle. Interesante, sí. ¿Sabes lo que es eso? No, y dice, Oró por él para que su fe no falle. Y cuando te haya vuelto, porque Jesús Ujú. sabía que lo iba a abandonar, pero también sabía que él iba a regresar. Sí. O sea, Confirma a tus hermanos. cuando tú regreses a mí, confirma o fortalece a tus En hermanos. otras palabras, fue Wow. la primera reconciliación, Exactamente, la de Pedro con Jesús. exactamente. Ah, pero después de eso Pedro nunca más volvió a negar a No, Jesús. no. Lo crucificaron de cabeza, pero él Nunca no volvió a negó negar a a Jesús nunca más. O sea, que aprendió la lección. Aprendió la lección y nosotros también, porque Jesús le falló esa vez, que Jesús sabía que iba a pasar. Pedro le falló. Perdón, sí, Pedro le falló una vez y Jesús sabía que le iba a pasar. Ujú. Sin embargo, nosotros le fallamos a Jesús constantemente. No fue una vez como Pedro, fue constantemente, a cada rato. Quizás no algo regular, no algo constante, pero de vez en cuando, ¿verdad? Metemos la pata. Nosotros como le fallamos decimos. a Jesús y después nos pasan las cosas y le echamos la culpa a él. Así es, Increíble. así somos. Entonces hablamos de Pedro. Sí, Wow. Qué bravo. así es. ¿Sabes? Digo, yo por lo menos yo puedo decir Sí, que yo no le echo la culpa a las cosas que me pasan, no se las echo a Dios. Las cosas que me pasan me las busco yo. así O es. sea, Dios sabe que en ese punto, pues yo soy así, o sea, estoy claro. O sea, porque a mí realmente Dios ha sido fiel. El cabezón he sido yo. Sí. ¿Sabes? Y así es como tenemos que verlo. Pero no, es que hay gente que son tremendas, ¿eh? Son gente, muchachos, ¿no? Entonces, después de eso, pues Jesús se aparta de estar orando en semana y ya sabemos que ya es jueves de madrugada prácticamente, estaba bien oscuro, jueves bien de noche. Y Jesús está orando en semana y se aparta, ¿verdad? Y dice el libro de Lucas, capítulo 22, 39, dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, y quiero hacer una salvedad aquí porque en otro de los evangelios dice que fue a Pedro, Juan, Pedro y Jacobo. Okay. Los tres, Jesús tenía 2 discípulos, pero tenía 3 bien allegados, que era Pedro, Juan y Jacobo. Sí. Estos fueron los 3 que subieron con Jesús y estaban más cerca. Cuando Jesús estaba hablando de esa manera, es donde él le dice que oren, Sí. ¿verdad? Y él se aparta para orar, ¿verdad? Y se le apareció un ángel, decía, y se apartó de ellos a distancia con un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormir? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Ahora bien, Jesús se lleva a los 3 discípulos más cercanos a él. Sí. Y le está diciendo por 3 ocasiones, Jesús se lo dice. Cuando en una ocasión Jesús viene y se acerca y dice, y lo halla durmiendo, dice: orad y velad. Orad y velad. A la verdad, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Le está diciendo a los discípulos: tienen que orar. Tienen que orar. Velen orando. O sea, y él estaba ya, ¿verdad? Su agonía con el Padre y siendo fortalecido por el ángel. Porque Jesús sabía que lo que le esperaba no era fácil. ¿Sabes? Y nosotros, en una enseñanza donde le está diciendo, hay momentos que van a tener que orar. Que van a ser bien duros. Sí, bien y nosotros duros. estamos en tiempo que se supone que la iglesia lo más que esté haciendo es orando y velando. Porque estamos en tiempos bien difíciles y lo menos que la iglesia hace es orar. Cantan mucho, hacen muchas cosas, muchos dramas, muchas cosas, bailan de todo, pero no oran. Los cultos de oración son de 5 o 10 minutos. No oran. Y si hacen un culto de oración, es un culto ahí por salir del paso. Y Como para decir que hice. sí, y esa es la realidad. Lo más importante de la iglesia es la oración. La iglesia, cuando Jesús volcó la mesa y dice: mi casa de mi padre será llamada casa de oración, no casa de baile.
casa de oración Ni será de llamada. entretenimiento, ni nada de eso. Pero hoy día la iglesia hace de todos menos orar. Y cuando estoy hablando de iglesia en orar, estoy hablando de personas, de cada persona individual que debe ir a la iglesia a orar, a hacer sus oraciones allí, después pues hacer las oraciones grupales, que eso no está mal. Sí. Pero cada hermano a la iglesia tiene que ir a orar. Cuando usted vaya a la iglesia en culto de oración, mire, póngase a orar. Y no limitar su oración a ese tiempo en el templo, en su casa también. No, eso sí, en no, su claro. vida diaria. No, es que el cristiano tiene que estar orando todos los días. Todos los días tiene que estar orando, Angélica. Todos los días, en todo momento, tiene que estar orando. O sea, el pueblo de Dios, un hombre, un cristiano que no ora, es un cristiano que está alejado de Dios. Así es. Y Jesús le decía, velad y orad para que no entres en tentación. Él te está diciendo, si tú no oras, si tú no velas, el enemigo te va a engañar. Y como acabamos de leer ahí, la oración fortalece. Sí. Te fortalece. Sí, la oración fortalece, claro. Por eso Jesús oraba. Entonces, Jesús, cada vez que terminaba de ministrar en su ministerio terrenal, cada vez que hacía lo que hacía en la tierra, los milagros, la enseñanza, siempre se iba a orar. Jesús oraba, entonces, yo no voy a orar. Exacto. Pero ¿cómo es esto? O sea, eso es como contradictorio. O sea, Sí. Jesús siendo Dios, Y oraba. tenía y que orar. Exacto. Entonces, y nosotros, yo que soy Juan, nosotros, cuando tenga tiempo. Pancho Carequeso, no voy a orar. Sí. ¿Pero qué es esto? Sí. Y otra cosa es que muchas iglesias dicen que no tenemos que orar porque ya Jesús oró. Sí. Esos son unos disparates. Una herejía O sea, horrible. yo te digo que es que se escuchan tantas loqueras, man. Hay tantas loqueras que uno se queda como, pero ¿quién se cree esa loquera? Porque es que para creerse eso hay que ser bien bruto. De verdad, hay que ser bien Sí. bruto, bien morón. Sí, y a veces ignorantes en la palabra, porque a veces simplemente lo que escucharon lo repitieron y nunca lo confrontaron a ver con la visión de la Biblia. Sí, porque es ¿Sabes? que mucha gente, por eso es que el pastor tiene que tener mucho cuidado cuando enseña. Sí, Porque hay personas que no leen Biblia. Yo leo Así Biblia. Yo estoy siempre bien atento al mensaje. Sea el pastor, sea el líder, el que sí, predique. quien sea que esté Yo poniendo. siempre estoy pendiente al mensaje. ¿Sabes? Y si te vas fuera de la palabra, tú lo sabes. Sí, Eso no lo me dice la consta. Biblia. Eso no lo dice la Biblia. Sí, Eso no es así. Pero para eso hay que leerla. así Pero es. si tú no la lees, Sí, entonces tú tienes que creer todo lo que escuchas. así Y hay es. muchos cristianos que no leen. No leen, no hay manera, muchos que se cristianos- conforman con oír. Sí. Pero el peligro es que tampoco lo que están escuchando lo buscan en la Biblia a ver si es cierto. Ujú. Y ahí es que vienen los problemas. Sí. Y ahí es donde entramos. Y las falsas creencias, las falsas prácticas. Y la falsa proyección. Ujú, así es. Pero eso es así. Entonces Jesús está orando en Getsemaní y en ese transcurso ya Jesús sabía, ¿verdad? En la última Jesús se levanta, le dice en el capítulo 23 de Lucas, dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos llevaron a Jesús a Pilato. Ok, anteriormente me fui para Sí. se me fue la Vas para. ok, sí, Estás está aquí en en 22. Jesús ora en Getsemaní. Sí, Estás en ese tema. sí. Lucas 22, 39 al 46. Dice, versículo 47, dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ay, qué fuerte eso. Wow. Diantre. Qué fuerte de verdad. Wow. Viéndolo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, que dicen que fue Pedro, Ujú. ¿verdad? Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Y Jesús le dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espada y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo. No extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y de la potestad de las tinieblas. O sea, Jesús le está diciendo, toda esta semana he estado ahí con ustedes, me han visto, Ujú. y no se atrevieron a echarme mano, entonces tú vienes ahora a echarme mano con palos y agresivo y todo eso. Pues si yo estuve ahí, porque no me cogiste antes. Ahora cuando reinan las tinieblas. Sí, sí, la oscuridad. Ujú. Siempre como el cobarde. ¿Ya? El cobarde siempre lo hace todo de noche. Digo, Sí. en estos tiempos ya lo hacen hasta el mediodía. No, pero muchachos, a estos tiempos no importa la hora. aquí hasta las 9 de la mañana hacen las cosas al frente de todo el mundo. O sea, pero wow, Jesús le dice, ustedes son unos cobardes. Pues y, sí. y pues ahí empezó, ¿verdad? El Via Crucis de Jesús, ¿verdad? Que se conoce como el Via Crucis de Jesús, donde, ¿verdad? Entonces vienen a arrestar, está el arresto de Jesús, y cuando lo arresta, entonces después viene la negación de Pedro. Antes de eso, yo me imagino, ¿verdad? En el momento en el que cuando están arrestando a Jesús, cuando Judas llegó a toda esa turba, vamos a decir, Sí. donde sabía que Jesús se encontraba en ese momento, que ahí Jesús lo ve y le dice a Judas directamente, ¿verdad?
con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Ujú. O sea, yo me imagino Mm. la cara de los discípulos al ver que lo que Jesús les estaba diciendo en indirecta hace una noche atrás, Sí, se les confirmó ahí en sus ojos. Yo me imagino la cara de cada uno de esos discípulos como que, ¡ah! Jesús tenía razón, era Judas, sí. sí, Y me imagino cómo Judas se sintió al ver la cara de Jesús, más al ver la cara de sus hermanos, como quien dice, diantre, qué traidor, qué feo te quedó eso, tú sabes, cómo te atreviste sí. a Wow. hacer eso, Mira, ¿sabes? sí, ¿no? Y la palabra registra que Judas se presentó a los sumos sacerdotes, ¿verdad? En un momento dado le dice que él había, ¿verdad? Condenado a un hombre inocente. Ujú. Y pues ellos le dijeron que nos importa a nosotros, eso es Exacto, eso es problema problema tuyo, tuyo. ¿entiendes? Brega tú con eso. Y así es el diablo. Eso mismo es lo que Así te hace el mismo. diablo. A la vez que te tiene, logró el objetivo, te suelta y te coge y mentalmente te destruye. Así es. ¿Sabes? Y pues Jesús sabía. Jesús le dio la última oportunidad para que se arrepintiera y no lo hiciera. Él lo hizo. Y él ¿Sabes? como quiera lo hizo, como quiera lo traicionó ahí. Pues le costó ahorcarse, se quitó la vida. Se quitó la vida porque no pudo con ese tormento, porque Jesús se lo dijo, ahí de aquel. Mejor lo hubiera sido no haber nacido. Sí, ¿sabes? Se perdió. Y el que se ahorca, pues para el cielo no va. Eso, Así es. el que se quita la vida, la palabra registra que el que se quita la vida tiene su lugar en el lugar de tormento. No hay oportunidad. No la hay. Nos guste o no nos guste, no la hay. Que muchos quieren justificar, Ujú. pero eso no hay forma. Eso, mira, El mejor ejemplo es el de Judas. Y cuando el mismo Jesús dijo en una conversación horas antes de su crucifixión, o mejor dicho, del arresto de Jesús, que Jesús estaba hablando con el Padre, con Jehová, ujú, y le decía en su conversación, en su oración, que él había recibido, ¿verdad? Eso a sus hijos, pero que sí, uno uno se nada le más, perdió. uno se le perdió. Sí, Pero no fue por mala enseñanza, no fue porque, ¿verdad? Es porque él tomó otras decisiones, tomó sí. otro camino. Él decidió hacerlo. Sí. Y dice Jesús con sus palabras literal, que el que se perdió, refiriéndose a Judas, se perdió. No alcanzó Ujú. la salvación. Ese se perdió. Él lo Lo llama, dice la el Biblia, capítulo, creo que el Jesús. capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Sí, en Juan. Él lo Yo creo llama que como el hijo de perdición. exacto, el hijo de perdición. Sí, el hijo de perdición. Y fue al suicidarse. Ujú. ¿Sabe? Así que yo sé que, ¿verdad? El tema del suicidio es un tema muy difícil en las familias, más en la comunidad cristiana, pero hoy día se está levantando una vertiente, unas enseñanzas que son falsas. Hay personas que están enseñando que a lo mejor el suicida, ¿verdad? El que cometió el suicidio, tiene salvación. Sin embargo, ahí tenemos el mejor ejemplo. Judas se suicidó y Jesús mismo lo dijo con su boquita de comer. Se perdió. Dice, eso está en el libro capítulo 17 del Evangelio de San Juan, dice, versículo 12, Muy dice, bien. cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Así es. Y de quien habla claramente De Judas. es de Judas. Porque el hijo de perdición, porque se suicidó. Se perdió, se fue. Se perdió y se fue. Eso es todo. Así que cuando usted escucha por ahí esa enseñanza de que, es que no sabemos si en el último momento, no es así. No es así. No es algo como que tú puedes tomar la decisión de decir, ay, yo me arrepiento, acepto a Jesús como mi Salvador y acto seguido coger una soga o unas pastillas y quitarte la vida. No es así. No funciona así. Eso es así. Sí, pero es que, mira, Angélica, ni el sacerdote ni la iglesia cristiana, que es una iglesia idólatra, ellos los sacerdotes no le hacen las cosas esas a los que se suicidan. Católicos, tú Los dices. católicos, sí, los Sí, católicos. que dijiste iglesia cristiana, es iglesia católica. Claro que la iglesia, si los sacerdotes católicos no No les hacen no la hacen misa misa a los que se a los suicidan. suicidas, por eso mismo. Ni ellos lo hacen. Ni ellos. Entonces exactamente. nosotros, Entonces quiero los ser más cristianos, misericordiosos. sí. ¿Sabes? No, brother, la No, Biblia es no clara. Y funciona aunque así. nos duela, Claro, es esas así. cosas duelen. Es así. Claro que sí, cuando te toca vivirlo, esas cosas duelen, claro que sí. Eso no es fácil. Pero la Biblia es clara. La Biblia es clara y no podemos decir que el suicida tiene oportunidad para salvarse porque claramente no es así. Pero continuamos. Entonces, ahí después de ser, cuando arrestan a Jesús, ¿verdad? Ahí se va entonces a cumplir lo que Jesús le dijo a Pedro. Dijo, Pedro, antes que termine el día, tú me habrás negado antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y aquí Así se es. cumple, eso está en el libro, capítulo 22, versículo 54 del Evangelio de San Lucas. En adelante dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también este estaba con él.
Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Ahí está la primera negación. Sí. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. La segunda. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y tú sabes que también nosotros muchas veces le damos fuerte a Pedro porque negó a Jesús. Pero si nosotros negamos a Jesús todos los días, lo negamos todos los días. Pero el dedito acusador siempre está hacia Pedro. ¿Y nosotros qué? Cuando tú conoces la palabra del Señor, cuando tú la conoces, y viene otro por ahí y te dice un disparate que tú sabes que es mentira, y tú prefieres aceptar esa mentira porque te conviene, tú estás negando a Jesús. O no corregir ese disparate. Sí, no, lo que me estoy refiriendo es cuando las personas lo niegan. O sea, no es eso. Me estoy refiriendo a nuestras acciones. Yo escucho lo que a mí me agrada y eso es lo que yo voy a aceptar. Como si no tuviera la opción de aceptar o no. La palabra del Señor es palabra del Señor, esto es palabra de Dios, no de hombre. Tú lo aceptes o no, esta palabra permanece por encima de ti porque al lado de la palabra nosotros no somos nadie. Pero hay gente que se cree en todas estas mentiras de hoy día porque le gusta, porque le satisface hacer lo que ellos quieren hacer. Y ellos reconocen que están mal. Reconoce porque el Espíritu Santo da testimonio. El Espíritu Santo redarguye al hombre de pecado. Para veces el hombre se pone tan duro, y eso se llama negar a Cristo. Así que déjate de hipocresía. Vamos a dejarnos de hipocresía. Vamos a estar juzgando tan duro a Pedro, que estaba ahí, que nosotros estemos ahí. Si nosotros hubiese estado ahí, hubiésemos hecho lo mismo. Hubiese hecho lo mismo, o tal vez hubiera ayudado a esta gente a gestar a Jesús. Así es. O sea, vamos a ser realistas. O sea, entonces, no te creas tú que porque tú aceptas ciertas partes de los versículos de la palabra te justifica. No, eso no te va a justificar. Y eso tú lo vas a saber si tú no arreglas tu vida. Cuando estemos delante de la presencia del Señor, tú te vas a dar cuenta que eso no justifica tus acciones. Porque la palabra dice, vendrán muchos y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre, Señor. Y ¿qué te va a decir? Apartaos de mí, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque lo negaste. Dice la palabra que aquel que me sigue, guarda mi palabra. Amén. El que me sigue, guarda mi palabra. No la palabra que es el predicador, la palabra que no está lo que tú creas como palabra, no tu opinión, no el Dios que te has creado en tu mente. Y hay mucha gente, hoy está de moda en las iglesias, en casi todas las denominaciones, que cogen textos selectivos. Sí. Escogen ciertos versículos. Es un tema amplio, pero y lo cortan cuando vienen las consecuencias de tú no hacer esto. Eso se lo ocultan a la iglesia. Sí. Pero a la gente le gusta eso. Eso es lo que quieren oír. Pues entonces, están perdiendo el tiempo. Porque no te va a justificar. Y es una forma de tú negar. Cuando tú niegas la palabra, estás negando a Jesús. Porque la palabra de Génesis de Apocalipsis habla de Jesús. De que están hablando de Jesús. No es de nadie más, Angélica. De Génesis y Apocalipsis a que se refieren es a Jesús. Amén. No es a nadie más. Así que si tú no aceptas la Biblia de Génesis y Apocalipsis, estás negando a Jesús. Y perdiendo el tiempo. Sí, lo podemos decir que están perdiendo el tiempo. ¿Y qué van a hacer? Yo no sé. Esto es una cuestión así de sencillo. O te arreglas y te encaminas a la palabra. O sigues a la palabra. O sigues como tú vas, te sientes bien así. Ok, magnífico. Cuando estemos ante el tribunal de Cristo, pues. Y que nadie va a tener excusa. No, es que nadie tiene excusa, porque es que la palabra es clara, Angélica. La palabra, yo estoy seguro que el Espíritu Santo le ha hablado a todos ellos. Así es. Pero de la misma forma que el Espíritu Santo me ha hablado a mí, te ha hablado a ti, el Espíritu Santo le habla a todos. Trata con todos, claro que no sí. No hay excusa. Dios no hace acepción de personas. Él no tiene nenes lindos en la tierra. Y respeta el libre albedrío de las personas, pero cuando te llegue la hora, no hay libre albedrío que te salve. Y esto, mira, y en estas últimas semanas de Jesús, porque ya entramos, ¿verdad?, al arresto, ya vamos llegando a la muerte, a la crucifixión de Jesucristo. A la parte final, sí. Pero en los días anteriores que estuvimos leyendo estos partes anteriores, esta enseñanza de los capítulos anteriores, estamos hablando de todas las palabras que Jesús dijo en esa última semana. Así es. Por eso es que quisimos traer, ¿verdad?, lo que pasó en la última semana de Jesús. Porque hay muchas cosas, y hay otras cosas que no las mencionamos. Claro, sí. Como las parábolas, las enseñanzas de las parábolas, ese tipo de cosas. Pero Jesús habló tan profundo. Y le habló a lo que iba a ser la iglesia. Ya Jesús esa última semana le habló al pueblo que estaba allí, a sus discípulos, lo que van a hacer, lo que van a suceder, todo lo que tienen que hacer, lo que tienen que enseñar.
en esa última semana. Fue una enseñanza prácticamente de preparación, y después Jesús, cuando resucitó, que se le presentó a los discípulos, estuvo 40 días hablándoles del reino, ¿verdad? Sí. Y las cosas que iban a hacer. Antes de ascender. Sí, ¿sabes? Sí. Que eso, pues ya eso... Otro tema, otra otro cosa, tema. eso es muy largo, muy largo. Pero sí, aquí vemos cuando Pedro niega, pero dice la palabra que, a diferencia de Judas, lloró amargamente. Y se arrepintió. Hubo arrepentimiento. Y una cosa es el arrepentimiento, otra cosa es la conciencia, el remordimiento. Son dos cosas que la confundimos. Sí, tendemos a confundirlo. Pero no es lo mismo. No. No es lo mismo. No, el arrepentimiento no. te acerca a Dios, el remordimiento te atormenta. Así es. Y si tú no te arrepientes, el remordimiento va a seguir ahí. Pero eso es otro tema también, Sí, que vamos después más, sí, más pero adelante. aquí lo vemos, entre Pedro y Judas vemos la Sí, diferencia del arrepentimiento y el remordimiento. Y también yo quería enfatizar, ¿verdad?, que a veces que uno tiene el concepto en la mente, ya sea creado por películas o por narrativas por ahí, ¿verdad? Que uno tiene el concepto en la mente de que el gallo cantó 3 veces porque Pedro lo negó 3 veces, y no es así. Yo cantó una vez cuando Pedro lo negó 3 Exacto, veces. en la última negación de Pedro, el gallo cantó una sola vez. Sí. No fue que el gallo cantó 3 veces como lo tenemos en la mente, pues influenciado por otras cosas. Sí, porque pues eso es una de las cosas que yo quería hacer ver en este podcast, es que la iglesia evangélica cristiana coge mucho de lo que dice la iglesia católica. Sí. Y no, nosotros no podemos hacer así. ¿Ya? Que la Biblia está clara. Que nosotros no podemos dejarnos llevar por ellos, que históricamente son los que han puesto las riendas sobre lo que se habla del cristianismo. Hasta el día de hoy, la iglesia católica tiene un poder en los gobiernos terribles, y eso hay que reconocerlo. Sí. Pero nosotros no tenemos que obedecer lo que dice la iglesia católica, nosotros tenemos la palabra de Dios. Exacto. Así que, mira, el pastor que de eso tiene que irse por la palabra. Amén. Olvídate de las costumbres católicas y todas esas cosas, ¿no? Reprenda al diablo. Amén. Váyase por la palabra y tú vas a ver el respaldo de Dios. Amén.